Y la contabilidad es básicamente el número diario. Cómo yo analizo e interpreto los resultados que me entrega la contabilidad para tomar decisiones. Recordemos que no todo lo que nos queda en efectivo en el día es ganancia, ¿no? Pero usted es el que conoce su negocio. Cuando los negocios se montan sin conocer mucho y sobre todo sin poner números, ahí hay situaciones y ahí se presentan cosas que no me alcanzó. Eso no es lo que yo quería o no es lo que yo tenía planeado. Si ocurre algo y no estoy protegida, entonces eso va a representar un gasto adicional. Uno de los errores comunes que hacemos es que a veces no tenemos todos estos, digamos, los seguros. Y estamos hablando, así sea grande o pequeña, sí. Esto independientemente del tamaño de la empresa o emprendimiento que tengamos. La mayoría de las empresas tienen cuentas en los bancos. Finanzas implica todo, implica la utilidad, implica la rentabilidad, implica cuánto es el compromiso de los accionistas mediante el valor que tienen en capital. ¿Cuándo debería un emprendedor contratar un contador o una contadora y cuándo debería el emprendedor contratar un asesor, una asesora financiera? No hay que tener pena de decir no sé, porque pues no somos perfectos y no nos las sabemos todas, ¿verdad? No preguntarle al vecino que no. A menos que el vecino sea un asesor financiero, ya la cosa cambia, ¿sí? Entonces, sí, ignorar el problema no hace que desaparezca. Ignoramos el problema. Hablemos de finanzas. El podcast de la Fundación Corocoras. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo en donde se encuentren cuando nos vean. Hoy empezamos un nuevo episodio de nuestro programa Hablemos de Finanzas y estoy aquí con nuestra compañera Nubia. Nubia, ¿cómo estás? Muy bien, Pati, muy bien. Muchas gracias. Un saludo especial a todos quienes nos ven y quienes nos escuchan. Realmente hoy estamos aquí para compartir nuevamente episodios importantes, conceptos y enseñanzas acerca de finanzas. Y a propósito, el episodio de hoy se llama Contabilidad versus Finanzas. Todo lo que un emprendedor debe saber para no naufragar en su negocio. ¿Con qué empezamos, Nubia? Bueno, realmente es muy importante hablar de eso porque en algunas ocasiones creemos que contabilidad y finanzas es lo mismo. Tiene que ver. Lo uno necesita del otro. Pero más allá de eso, tiene unas diferencias importantes que es bueno que las tengamos claras y sobre todo que le demos el valor a cada una de ellas. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entonces fundamental entre la contabilidad y las finanzas y cómo impacta cada una el negocio? Gracias. Es demasiado importante entenderlo y la contabilidad es básicamente el número diario. La contabilidad es qué estoy vendiendo, qué estoy comprando, cuánto efectivo tengo. Digamos que es el registro para luego nosotros plasmarlo en un balance, en un libro diario, porque todo, como hemos hablado en otros programas y como es la contabilidad, todo debe registrarse para nosotros poder tener un norte, poder tener un resultado verídico. Los números en el negocio son extremadamente importantes. Entonces la contabilidad es básicamente el registro de lo que yo compro, de lo que yo vendo, de lo que yo invierto, pero básicamente el registro, el número. Y las finanzas es cómo yo analizo e interpreto los resultados que me entrega la contabilidad para tomar decisiones. En algunos momentos, cuando no se lleva contabilidad, la gente dice, uno le pregunta, por decir, Pati, por poner un ejemplo, no voy a usar tu nombre, pero no es tu caso, claramente. Yo digo, Pati, ¿y cuántas son tus ventas? Y entonces tú me dices, revisa el extracto. No, el extracto es lo que ella tiene en la cuenta, pero ahí no está si ella recibe efectivo, si ella recibe pagos de otra manera, cómo están sus cuentas por cobrar. Entonces, no es ese el resultado. Un extracto no da cuenta de un estado financiero. Entonces, con un extracto no podemos tomar una decisión.
Entonces, las finanzas, si bien es cierto, tienen que ver con cuentas y con bancos y con otras situaciones, es muy importante tener en cuenta que las finanzas son el compendio de toda la contabilidad para tomar decisiones respecto a los análisis que hacemos de ellos. ¿Qué decisiones? Como invierto, si voy a crecer en el negocio, si me voy a expandir. Entonces ya el tema financiero, la finanza nos da como tal, es la decisión que debemos tomar. Bueno, alguna forma de aplicar las finanzas y la contabilidad en el negocio sin necesidad de ser un experto. Okay. ¿Qué consejos nos das? Listo, súper. Contabilidad. Vamos a hablar de una tienda. A mí me gustan los ejemplos. Entonces vamos a hablar de una tienda. Colocamos en el cuaderno o en el libro diario o donde quiera que nosotros vamos a llevar. Esto es lo que estoy vendiendo, por decir, vamos a decir que vendimos papa, que vendimos panela, que vendimos lo que sea que hayamos vendido, no sé, aceite, en fin, cuánto lo vendí. También debemos llevar un registro de lo que estamos comprando. Hoy me trajeron la gaseosa, esto fue lo que entregué, cuánto me ingresó, cuánto entregué, qué me quedó. Recordemos que no todo lo que nos queda en efectivo en el día es ganancia, ¿no? Porque tenemos unos costos, entonces el ingreso es lo que nosotros tenemos en plata física, pero eso no quiere decir que toda esta sea la ganancia y que yo esta tarde puedo gastarme todo esto, porque acá hay que pagar a algunos proveedores, a algunos clientes. Entonces eso en sí es la contabilidad que debo llevar. ¿Qué pasa en algunos momentos? Cuando ya vamos a hablar o cuando no entendemos, digamos, el registro contable, porque a veces somos muy buenos haciendo la tarea, la venta, o si hablemos, por ejemplo, de una empresa carpintera. El señor que es carpintero sabe hacer muebles muy bien hechos, pero de repente de pronto no se le den mucho los números o de pronto delega el número en otra persona. Muy importante, sí, la delegación es importante, pero también la revisión de los números, ¿no? Entonces, estoy haciendo esta pieza de madera que me cuesta a mí 1,000 pesos y la estoy vendiendo en 1,500. ¿Por qué la vendo en 1,500? Porque también tengo que tener otros costos, aparte de los que tengo en la madera, como los costos de arriendo, como otros costos que tengo también que sacar. La energía, el tiempo del trabajador invertido. Si de repente tengo más obreros, si estoy fabricando solo 1 o 5 o 10, estoy haciéndolo en serie. Todo eso tiene una incidencia directa tanto en la contabilidad como en las finanzas. En la contabilidad, ¿por qué? Porque tengo que apuntar muy bien qué estoy haciendo y cómo estoy vendiendo para mirar el resultado final. Y en las finanzas, porque cuando usted analice el estado financiero debe mirar. Digamos que hablábamos antes de fuera de cámaras con Patti, sobre a veces en las empresas familiares, sobre todo, pasa que está entrando harto dinero a la caja, pero de pronto no estamos viendo qué tantos costos tenemos. Entonces, ¿qué pasa? La caja está bien, entonces, ya tengo harto dinero en la caja, puedo pagarle un sueldo a mi esposa, ¿sí? Y de repente a mi hijo también. Y no está mal si están trabajando en la empresa, a veces no están trabajando en la empresa. ¿Y qué pasa? A veces sí hay liquidez, pero el capital de trabajo está demandante. No solamente es ver el saldo de la caja, es ver las otras cosas que de así solamente como de mirar no se ven. Por eso es que es importante hacer el registro diario, revisar la cuenta, ya sea quincenal, mensual, como ustedes lo prefieran, pero que el registro se dé, que la comunicación se dé, que nosotros tengamos muy claro que sí y que no, porque hay cosas que, o de pronto en otros momentos, por ejemplo, se está acabando la plata de la caja, voy a sacar un crédito, pero ¿qué tanto tengo la capacidad pues para pagarlo, o el interés que voy a tomar es el adecuado, me va a descuadrar, digamos, a funcionar el flujo o no? de caja, es adecuado de acuerdo a la rentabilidad que yo tengo? Hoy en día, con todos los cambios macroeconómicos, es muy importante tener clarísimo el número y sobre todo la forma de planear y de ser flexible ante un cambio de decisión para que la empresa sea sostenible en el tiempo. Es algo que de repente en unos años atrás no pasaba tanto porque los cambios no venían tan rápido, pero hoy en día los cambios están llegando uno más otro muy rápido, y la rapidez con que nosotros, o la velocidad con que se tomen decisiones respecto al negocio, son muy importantes para la sostenibilidad.
Bien, entonces tenemos esa diferencia. ¿Por qué un emprendedor debe conocer esas dos diferencias? Uno, para saber exactamente cuánto está ganando, y dos, para tomar decisiones inteligentes respecto al negocio, sobre todo en lo que decía yo, en temas de sostenibilidad, en temas de mantenerse activo en el mercado, porque una mala decisión es un ejercicio que nos puede sacar del mercado. Yo recuerdo, hay una niña en Yopal Casanare que ella tenía una venta de ropa. Y ella vendía ropa y en el 2020, pues ustedes saben que se cerraron todos los negocios. Y ella nos decía en su momento, yo no quería despedir las mujeres, trabajaban conmigo 7 mujeres y no las quería despedir porque yo sabía lo necesario que era el ingreso que ellas tenían y sabía el amor con que ellas trabajaban conmigo. Entonces decidimos volcarnos todas a hacer tapabocas, porque eso era lo que se necesitaba en ese momento. Y fue un éxito, distribuimos en todo el departamento. Entonces fíjese, una decisión importante y bien tomada en un momento en el que las posibilidades se están cerrando. Es muy importante uno tener como todas las aristas para uno tomar ese tipo de decisiones y avanzar, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Si tengo el material, si tengo el personal, lo puedo adquirir, ¿en qué momento puedo avanzar? Entonces, esas son las cosas que un empresario debe tener en cuenta, además de, digamos, de la actitud, ¿no? Porque realmente hay momentos en los que uno ve como que se cierran muchas puertas y lo importante no es ver cuántas se cierran, sino cuántas se pueden abrir. ¿Qué posibilidades distintas tengo yo con lo que sé y con lo que hago? Exactamente, sí. Y que has tocado en este breve resumen que nos hiciste muchos aspectos que ya hemos visto en programas anteriores, de ahí que las invitamos y los invitamos a, si no los han visto, a verlos o a repasarlos en el caso de que ya lo hayan hecho. ¿Qué errores comunes, así, dentro de lo que tú has observado, de tu conocimiento, de tu experiencia como asesora en finanzas, has identificado que cometen los emprendedores en relación al mezclar la contabilidad con las finanzas? Básicamente, una de las cosas que más pasa es que nos quedamos cortos, digamos, en hacer la comunicación con la persona que nos lleva la contabilidad. Uh-huh. Entonces, tomamos las decisiones aisladas de los números de contabilidad. Entonces, eso es demasiado importante, y entender la contabilidad de su negocio, entender los números, porque mire, a nadie le interesa más su negocio que a usted mismo. Usted es el dueño y es quien tiene que interesarse legítimamente por su negocio. Y eso significa que tiene que sacar una tarde de café o una tarde de que me voy a quedar aquí en este escritorio sentado con mi contador o con el auxiliar o con la secretaria, las veces, quien haga sus veces, para revisar cómo me está yendo, cuánto me está quedando, cuánto me estoy gastando, en qué me estoy gastando más. Hoy en día existen muchos programas sencillos y gratis, planillas, formatos, programas como tal ya más estructurados para empresas más grandes, donde le permiten a usted revisar, identificar en dónde sí, en dónde no, y usted, de acuerdo al conocimiento que tiene de su negocio, puede validar dónde ajustar. Más que de repente su contador, porque su contador lleva las contabilidades del registro que usted le entrega, pero usted es el que conoce su negocio. Usted es el que conoce cuánto sí, cuánto no. Yo, por ejemplo, pienso mucho, si a mí me dicen, vamos a colocar una lechería, pues yo no conozco los costos de una lechería. De cero tengo que empezar a investigar y demás. Pero de pronto, si alguien tiene de pronto el dinero y dice, sí, vamos a colocar una lechería, pero venga, ¿cuánto nos cuesta? Porque es distinto, las vaquitas allá en el corral se ven muy lindas y todas ordeñaditas, chévere, pero venga, ¿cuánto me cuesta? Si me va a alcanzar lo que tengo, ¿cómo lo voy a invertir? Porque cuando los negocios se montan sin conocer mucho y sobre todo sin poner números, ahí hay situaciones y ahí se presentan cosas como que no me alcanzó, eso no es lo que yo quería o no es lo que yo tenía planeado, ¿no? Entonces, ese es un ejercicio en el cual realmente es muy importante. Y sobre todo que uno de los errores frecuentes, por ejemplo, es como que el contador haga el balance para entregarle la renta a la DIAN. Uh-huh. O como que el contador haga el balance para entregárselo al banco que requiere un crédito. Pero es más allá de eso. Otro error muy frecuente y muy común es que el negocio es la caja menor del dueño. Entonces hay que ponerse un sueldo. Sí, somos el dueño, sí, pero
un sueldo, porque es que los ingresos del negocio son del negocio, usted no le puede sacar el capital a su negocio. Entonces, hay que sacar el salario y hay que respetar que el negocio, al final de mes usted decide, sí, me quedó, bueno, o al final de año, o al final del trimestre, pero es muy importante que usted tenga su salario. ¿Por qué? Porque también se evitan multas, se evitan sanciones. Yo creo que es muy importante, más allá de solamente por no tener multas o sanciones por legalidad, ¿no? Entonces, si yo tengo un empleado, pues yo le pago todo lo de ley, que tenga su ARL, que tenga su seguro. Como, voy a poner aquí un ejemplo que es salido del tema, pero que aplica. Uh-huh. ¿Por qué usted compra el SOAT? ¿Por qué usted compra el SOAT de la moto o del carro patín? Pues para evitar tener situaciones complejas cuando tenga un accidente, por ejemplo. Y usted va súper emocionadísima a comprar el seguro. Pues no tanto como emocionadísima, pero les cuento que yo, por ejemplo, no muevo mi carro si no tengo el seguro. Gracias. Sí, esa es una cuestión. ¿Por qué? Porque si ocurre algo y no estoy protegida, entonces eso va a representar un gasto adicional. Sí, eso es. Entonces, fíjense, acá hay algo muy importante y es eso. A veces todo nos parece muy tranquilo. Entonces me puedo montar en la moto sin el seguro. Pero el seguro del carro es algo que uno compra sin la intención de querer usar. Claro. La ARL en las empresas es algo que uno compra, pero pues uno tampoco se quiere enfermar, tampoco se quiere accidentar, pero es algo que hay que tener, porque cuando no lo tenemos nos genera un gasto extra y a veces muy complejo y nos descuadra la caja o nos genera situaciones muy complicadas en el efectivo, también en el tema legal. Entonces, una de las cosas, uno de los errores comunes que hacemos es que a veces no tenemos todos estos, los seguros, las afiliaciones, esto nos genera multa, nos genera sanciones. Entonces, creo que esa es otra cosa que también a veces hace que las empresas tengan situaciones complejas. Y eso es parte de la organización administrativa y directiva de una empresa, ¿no? Y estamos hablando, así sea grande o pequeña, sí. Esto independientemente del tamaño de la empresa o emprendimiento que tengamos. Y fíjense que ahí hay algo adicional de lo que hablamos tal vez como en el primer programa, y era del tema misional y de propósito, ¿no? Entonces, yo qué tanto bienestar genero y qué tanto bienestar quiero entregarle a la sociedad con las personas que trabajan conmigo, con las personas con las que me puedo relacionar de algún modo, ¿no? Entonces, todo está muy conectado, pero sí hay unas diferencias importantes entre lo uno y lo otro. ¿Hay alguna recomendación sobre herramientas externas que un emprendedor pueda usar para el manejo de su contabilidad y de sus finanzas? Bueno, la verdad es que hay muchísimas, Pati. Hay muchísimas y sobre todo que hoy en día es demasiado importante. Por ejemplo, si hablamos desde las redes sociales, por ejemplo, tenemos plantillas gratis, tenemos programas, hay muchas plataformas que nos enseñan, hay muchos webinars respecto a todo el tema financiero y contable. Uno en YouTube hay herramientas supremamente valiosas, docentes que entregan clases, pero también hay muchos libros que nos ayudan a inspirarnos, y sobre todo porque nosotros leemos, por ejemplo, a Bill Gates, por ejemplo, leemos un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que nos habla de las inversiones y del manejo del dinero. Y así por ese estilo, muchísimos también, la mayoría de las empresas tienen cuentas en los bancos, ¿no? En los bancos también entregan herramientas supremamente valiosas, capacitaciones, incluso como hablábamos en un programa anterior, hay algunos créditos que entregan capacitaciones sobre finanzas y les bajan las tasas. Hay programas, por ejemplo, para el tema, de empresas que reciben pagos con tarjetas de crédito. Por ejemplo, les hablo de la que conozco, que es Bancolombia. Hay un programa que para quienes tienen tarjetas de crédito con Bancolombia, la adquirencia, o sea, el establecimiento que uno recibe la tarjeta, tienen un programa que se llama PLIN, que es básicamente un estudio de mercado en línea. Él les entrega la información de dónde está el ticket de compra, más o menos toda la ubicación de sus clientes. Entonces les entrega una información valiosísima que de repente no siempre se usa. Entonces la invitación es: utilicen las herramientas. La Cámara de Comercio también nos entrega muchas capacitaciones
en temas digitales, en temas financieros, en temas administrativos, que todo esto hace parte, digamos, del conjunto de la empresa. Que al final del día, para las finanzas, la empresa en sí es el conjunto. Y un análisis financiero no se hace solo con la contabilidad, se hace con el conjunto de herramientas. Por ejemplo, si habláramos hoy de que vamos a vender una empresa, ¿sí? ¿Qué pasa si hoy vamos a vender una empresa? ¿Miraremos contabilidad o miraremos finanzas? Miraremos finanzas porque no es solamente la contabilidad lo que hay que valorar, ¿cierto? Sí. Sí. Es muy importante, gracias Pati, porque fíjense que finanzas implica todo, implica la utilidad, implica la rentabilidad, implica cuánto es el compromiso de los accionistas mediante el valor que tienen en capital, implica la marca, implica qué tan endeudado estoy, cuánto es la rentabilidad que estoy entregando, cuántas veces tengo o cuánto capital estoy produciendo para pagar la deuda que hoy tiene mi empresa. Entonces fíjense que también ustedes pueden pensar en quiero vender mi marca y es cuánto nos va a costar, y todo este tema lo analizan ustedes en finanzas. Vale, entonces ya hemos venido hablando de muchos de los aspectos que debería tener en cuenta un emprendedor. Ahora que estamos hablando de contabilidad y finanzas, ¿cuándo debería un emprendedor contratar un contador o una contadora, y cuándo debería el emprendedor contratar un asesor o una asesora financiera? Vale, gracias. Bueno, una empresa, digamos, si es pequeña, debería contratar un contador desde que inicia. ¿Por qué? Porque siempre desde que los conocimientos contables o la estructura contable de una empresa debe empezar de cero. Y cuando digo contratar, no es necesariamente empezar ya a tener un contador todo el tiempo, sino es un contador que le asesore el inicio de su empresa. Si usted va a ser una empresa que está arrancando de cero y no requiere el servicio del contador todo el tiempo, sí requiere de repente una asesoría para todas las cosas que requiere. Un asesor financiero cuando usted lo disponga, de acuerdo a la visión y a la misión de su empresa. Si usted dice, yo quiero llevar mi empresa en este nivel, en esta situación, en esta circunstancia, aquí, más allá de cualquier cosa, una asesoría financiera puede ser por tiempo ilimitado, puede ser una asesoría parcial, puede ser una asesoría, usted un asesor financiero lo puede contratar en el momento que usted requiera tomar una decisión o que requiera hacer una inversión. Pero es muy importante que usted tenga todo al día, que su contabilidad, que sus registros, y cuando yo hablo de contabilidad no estoy diciendo que debe llevar el súper balance, porque si es una empresa pequeña, estoy hablando ahorita por decir de emprendedores, no sé, tengo una tienda, tengo una venta de bolsos que yo misma fabrico. No quiero decir que ahí ya tenga que llevar pues el súper balance, pero sí debe tener sus ingresos, sus registros, sus salidas, sus compras, sus ventas, porque usted necesita tener el dato. Y si usted requiere una asesoría, usted la puede contratar. Si es una empresa ya de un talante mayor, pues en la medida que usted lo vaya requiriendo, usted lo puede requerir. ¿Cuál es mi consejo? Siempre que usted no sepa algo, pregunte, asesores. Porque hay muchas situaciones que a veces se presentan, sobre todo en multas, sobre todo en situaciones de seguros, en situaciones de parafiscales y todos los temas legales que son porque se omitió un proceso, porque yo no tenía conocimiento, pero el que no conozcamos no quiere decir que no haya que pagarlo. Entonces, es importante que cada vez que usted tenga dudas, pregunte, acuda a su Cámara de Comercio, a su contador, a quien usted desee que sea, digamos, la persona idónea para entregarle ese concepto, pero que no sea como que mejor me quedo callado, que eso es algo que sucede mucho, y no hay que tener pena de preguntar. No hay que tener pena de decir no sé, porque pues no somos perfectos y no nos las sabemos todas, ¿verdad? Y los talentos pues son los talentos, pero también a veces necesitamos de otras personas. Y eso es muy importante a la hora de uno estar trabajando en un negocio, sobre todo cuando tenemos que tomar decisiones importantes para el negocio. Que finalmente los negocios son pues la sostenibilidad de nosotros, los sueños, entonces a eso hay que apuntarle de una manera muy responsable. Vale, tú estabas diciendo, estabas remarcando mucho, y esto también lo vimos en varios programas anteriores, ya lo hemos tocado, sobre la necesidad de asesorarse de personas que sepan, ¿cierto? No preguntarle al vecino, que no, a menos que el vecino sea un asesor financiero, ya la cosa cambia, ¿sí? O a veces vamos y le preguntamos al buscador, a nuestro buscador de preferencia,
y que nos dé respuestas, y si no tenemos un conocimiento podemos leer cualquier cosa ahí y darla por cierto. También lo mencionabas, Nubia, sobre la cantidad de herramientas que están disponibles en la internet en relación con las que uno se puede, digamos, los tutoriales con los que uno se puede asesorar. Sin embargo, pues no toda la información, eso nos implicaría mucho tiempo buscando información, que es parte de la responsabilidad que tenemos si somos dueños de empresa, pues de hacerlo, ¿cierto? Pero pues también es cierto que el tiempo es un recurso escaso. Entonces, por consiguiente, no sé si tengas algunas herramientas digitales que nos recomiendes, tanto para la contabilidad como para analizar las finanzas. Sí, digamos que, para la contabilidad, plantillas de Excel que están en la plataforma, ¿no? Entonces, para el tema, digamos, yo que le recomiendo a la gente mucho, acérquense a la Cámara de Comercio de su ciudad. ¿Por qué? Porque la Cámara de Comercio tiene puntualmente capacitaciones siempre. De repente, y lo digo por experiencia propia, es bastante complejo la movilización de las personas hacia las capacitaciones, y de verdad que tienen un valor bastante importante, y se preparan con mucho cariño, se preparan pues para entregar la información que ustedes requieren. También entendemos, como decía su merced, el tiempo es muy escaso, pero hay temas que debemos conocer y que nos los están entregando las entidades. Hoy en día la digitalidad es algo que es extremadamente importante, porque finalmente desde cómo usted recibe el dinero en su negocio, si usted hoy tiene medios digitales para recibir el dinero, usted tiene una ganancia enorme. Entonces es también importante que empecemos a trabajarle ese tema. Entonces las entidades financieras también les entregan mucha información respecto a esto. Es demasiado importante que nosotros asistamos a eso. El SENA también tiene cursos gratis y muy buenos, pero básicamente es que de acuerdo a lo que tú requieras, buscas la herramienta adecuada. Que hay muchas, sí, hay muchas. Por ejemplo, vuelvo a hablar de las aplicaciones digitales. Por ejemplo, la aplicación digital de Bancolombia, ella tiene una parte donde usted le dice cuánto dinero se gastó en gasolina. Si usted cuando hace el pago, usted le dice en qué está gastando. Entonces, cuánto tiene en gasolina, cuánto se gastó para el hogar, cuánto en préstamos. Entonces, fíjese que ya hay herramientas muy importantes que podemos usar de algún modo o de otro, para nosotros mismos también hacer los análisis. Y de repente a veces, en algún otro programa hablábamos de que a veces uno no quiere ni mirar lo que pasa, ¿no? Entonces, así es, ignorar el problema no hace que desaparezca. Ignoramos el problema. Ignorar el problema no hace que desaparezca. Es importante que, o sea, hay momentos en los que hay que hacer pares. Y cuando nosotros escuchamos hablar, por ejemplo, a Jeff Bezos, a todas estas personas que hoy tienen negocios importantes, no quiere decir que nunca tuvieron problemas. Tuvieron problemas y buscaron ayuda. Y creyeron que podían levantarse. Entonces yo creo que de las cosas importantes y de los errores que no pueden pasar es, por favor, no nos quedemos callados. No nos quedemos callados, preguntemos, entendamos que hay ciclos, que hay situaciones que se nos complican a veces, pero que nosotros tenemos que buscar una solución. Hay que buscar las ayudas en lo que sea, en las redes, en las cámaras de comercio, en los bancos, en las instituciones, pero hoy en día no es una excusa decir que no sé, cuando hay tantísimos sitios donde buscar. La inteligencia artificial también, uno desde que le pregunte bien, ella le dice a uno lo que uno desee saber. Entonces, creo que hoy por hoy las herramientas son muchísimas, pero sí es importante que nosotros podamos entender cuál necesitamos, ¿no? Porque dicen por ahí que la respuesta es adecuada siempre que yo haga la pregunta correcta, ¿no? Exactamente. Porque si preguntamos algo muy ambiguo, pues la respuesta va a ser ambigua. Y yo se la puedo hacer al más experto, pero si no estoy preguntando lo que realmente necesito saber, pues la respuesta no va a ser la adecuada nunca. Entonces, es demasiado importante, primero que nada, que nosotros tengamos clarísimo que contabilidad es una cosa que es extremadamente necesaria, que el número es importante y que como dueño de negocio, como dueño de mi recurso, como persona natural, como lo que sea que nosotros querramos, el dinero que entra a nuestro bolsillo es nuestro
y a nosotros nos duele y tenemos que ser capaces de revisar cómo es que vamos a utilizarlo de manera responsable. No delegar esa responsabilidad a nadie, porque sí es importante pedir ayuda y tener personas que nos colaboren, que nos asesoren, pero como dueño de negocio yo tengo que saber cómo y qué decisiones tomo al respecto. Porque el dinero, si uno no lo cuida, le puede pasar lo que le pasó al mapache con el algodón de azúcar. Sí saben a lo que me refiero. No. Bueno, ya ven, ahora necesitamos presentarle el famoso video a Nubia sobre el mapache con el algodón de azúcar. Si uno como emprendedor o como persona tuviera que aprender una sola cosa o tuviera una única posibilidad de aprender una sola cosa sobre contabilidad y una sola cosa sobre finanzas, ¿qué recomendarías que fuera? Una sola cosa sobre contabilidad es que yo siempre tengo que hacer el registro de todo lo que recibo y de todo lo que entrego y de todo cuánto me cuestan las cosas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso vamos a aprender la única cosa más importante de finanzas y es, de acuerdo a mi resultado contable, tomo decisiones. Básicamente, la contabilidad es el registro que me va a permitir tomar decisiones desde las finanzas. Es todo lo que hay que hacer. A usted, desde que usted no tenga tema contable, no puede tomar decisiones financieras. O las toma, claro, pero las toma en la nube. Y entonces el resultado no sabemos cómo va a ser, porque si usted no sabe qué está ganando, qué está gastando, cuál es su utilidad, difícilmente va a poder tomar decisiones que le permitan ser favorables. Usted las toma, claro, pero si no, le pasa lo del mapache con el algodón de azúcar, que ya te vamos a contar en qué consiste. Nubia, una última recomendación para los emprendedores que están empezando y que se sienten perdidos, embolatados con los números. Una última recomendación, que no le tengan miedo a los números, que esto se trata solo de sumar y restar. Muy bien, es muy fácil, o sea, yo solamente tengo que sumar lo que me ingresa, mirar cuánto me cuesta para saber cuánto me gano. Ya, de acuerdo a eso, entonces empiezo a tomar decisiones, si invierto, si puedo sacar un ahorro, como habíamos hablado en otros programas anteriores. Importantísimo que lo del negocio es del negocio. Su salario es su salario. No se pueden mezclar esas cosas. Creo que eso es lo básico y lo más importante del negocio, ¿sí? Y el carácter para ser capaz de decir, sí, no, me estoy equivocando, vamos a cambiar de decisión. Entonces yo creo que es dentro de contabilidad el número, y no le tenga miedo al número, porque realmente el número es lo que le va a decir a usted. Y que a veces están los números en negativo, sí, a veces pasa, y no hay que tenerle miedo a eso tampoco, porque realmente no siempre, el ideal sería que todas nuestras decisiones fueran muy buenas, pero a veces pasa que no, o el mercado se comporta diferente, o hay situaciones, pero el número siempre tiene que estar, negativo o positivo, el número tiene que estar para que se tomen las decisiones adecuadas. Ese es, yo creo, que el consejo más importante, que tenemos mucha ocupación en el negocio, sí, pero el número es lo más importante para que usted pueda crecer y desarrollarse de una manera financieramente sana. Muy bien, muchas gracias. Concluimos con este nuevo programa y los esperamos dentro de 8 días para que hablemos de finanzas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y los esperamos entonces en nuestro próximo programa. Aquí, atentos, para que sigamos aprendiendo.